Shalom, shalom, muy buenas y muy bendecidas tardes tengan, espero se encuentren muy bien. Soy el Roe Fernando Isaac, Roe de la Congregación Judío Mesiánica Java Ministerios. Y estamos transmitiendo desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, para todo el mundo. Y aprovecho para saludar a mis ovejitas de aquí de la ciudad de Victoria, Tamaulipas, así como las ovejitas de Zumpango, Ciudad de México, Estados Unidos, en Florida, Tampa, Florida, en Tucson, Arizona, Phoenix, Arizona, en España, en Colombia. Bendiciones, bendiciones a todas nuestras ovejitas y también a nuestros amigos, simpatizantes, seguidores de todo el mundo, Norte, Centro, Sudamérica, así como también en la península ibérica. Les enviamos Shalom, les enviamos la verajá. Y bueno, tuvimos un pequeño retraso ahorita por una situación medio curiosa, pero finalmente logramos resolverlo satisfactoriamente, Baruch Hashem. Estamos en eso. Y muy contentos también porque tenemos una tarde muy agradable y posiblemente tengamos lluvia, posiblemente. Ojalá Baruch Hashem nos bendiga con lluvia. Quiero comentarles que estamos muy felices también, muy felices porque nos hemos dado cuenta de un fenómeno para todos aquellos, sobre todo esto va para los líderes espirituales de esta ciudad, pero también de otros países. Pero quiero centrarme en los líderes espirituales que tienen más tiempo trabajando aquí en Victoria que nuestra sinagoga, que me da muchísimo gusto que nos estén siguiendo, unos en anonimato, sí, porque les da vergüenza, sí, les da pena pues bueno, no sé por qué, ¿verdad? Podemos suponer muchas cosas, pero no es nuestro trabajo. Que nos están siguiendo y están aprendiendo. Están aprendiendo el lenguaje de la guerra espiritual. Incluso algunos pastores líderes que tienen sus programas de radio, que tienen sus radios incluso, están aprendiendo el lenguaje de la guerra espiritual que Hashem nos dio a nosotros y lo están replicando y lo están usando. Pero también nos damos cuenta que su retórica, su dialéctica, su discurso, el contenido de sus discursos y su vocabulario se ha incrementado. Eh, Podemos decir que son discípulos indirectos, pero que nos están siguiendo y que verdaderamente nos da muchísimo gusto y enviamos un saludo fraterno a todos ellos, pero también les decimos que se acerquen, hombre, que no anden ahí en el anonimato y para ayudarles a que prosperen y a que mejoren. Y conozcan el fondo de las palabras que están repitiendo. Eso es muy importante, saber por qué y qué es lo que estamos diciendo. No estamos poniendo de moda ningún vocabulario ni nada, simplemente conocemos y sabemos. Y como dijo nuestro Señor Yeshua en una enseñanza maravillosa, dijo lo siguiente, cuando habla con la mujer samaritana: vosotros adoráis lo que no conocen. Vosotros estudian lo que no conocen, vosotros enseñan lo que no conocen, vosotros oran lo que no conocen. Fíjense qué interesantes palabras. Pero nosotros los judíos adoramos lo que sabemos. ¡Wow! Entonces acérquense a nosotros los judíos, nuestros hermanos evangélicos y otras denominaciones, acérquense para enseñarles y van a ver cómo van a crecer. Pues bien, bendito el Señor, estamos bien contentos con una enseñanza más. Hemos tenido enorme cantidad de trabajo, pero Baruch Hashem que estamos trabajando muy duro y que estamos logrando impactar en la vida de todas aquellas personas, ¿sí? Que verdaderamente han abrazado el crecimiento espiritual, que han tomado con seriedad su desarrollo espiritual, su crecimiento, su elevación. Bueno, para todas esas personas que han deseado y que han querido transicionar, ya están en eso, ya están creciendo y para nosotros nos da tanta alegría, tanto gusto que puedan ustedes verdaderamente conectarse, sentir esa presencia del Creador en sus vidas
y sobre todo que los lleve a ese cambio, que los lleve a verdaderamente materializar y traer a sus vidas esas bendiciones, sí, pero también esa transformación en ustedes de tal manera que tengan una buena relación con Hashem, consigo mismo, con el prójimo, con su entorno y con la naturaleza. El propósito de estudiar la Torá, el propósito de convertirse en un discípulo de la Torá, y a su vez abrir el oído a las buenas nuevas, seguir a Mashiach, son dos en concreto. Tener una buena vida aquí y en el siglo venidero la vida eterna. Y es por eso que estamos teniendo tanto trabajo y tanto éxito por la demanda misma de las personas que necesitan un readoctrinamiento y reconsiderar lo que han aprendido y que no les ha ayudado a crecer. Sin embargo, cuando empezamos a impartir estas enseñanzas como debe de ser, el buen pan, el buen vino y el buen aceite, quien escuchó la voz eh, está creciendo, se está elevando y ya no son las mismas personas. Y eso es muy grato para mí poder ver esa transición, ese cambio, esas luchas, esas batallas. Es genial para mí eso. Y el segundo objetivo primordial pues es la garantía de la vida eterna por medio del compromiso y la fidelidad a Yeshua HaMashiach. Y Baruch Hashem, que ese es el camino y la doctrina que nosotros tenemos y que les enseñamos a las personas que es importante se consideren que son Israel, que Yeshua vino a injertar a todo aquel que fuera extranjero y creyera en él, en Israel. Así que pues son de las cosas que enseñamos y que les enseñamos a la gente cómo enfrentar sus desafíos, cómo mejorarse y cómo trabajar. Y de ahí que ocupamos forzosamente la Torá, el estudio de la Torá, para que así tengan ellos los elementos, las instrucciones para redirigir, reconstruir y proyectar sus vidas a una calidad de vida superior y mayor. Así que estamos contentos con esta obra, con este trabajo que Hashem nos ha dado. Y bueno, pues bienvenido seas a una enseñanza más. Comparte estas enseñanzas, comparte para que seas luz. Recuerden que somos llamados a ser luz a las naciones. Tenemos la encomienda de anunciar las buenas nuevas. Se nos dice que somos la sal del mundo, la luz del mundo. Y así como tú recibes la luz, así como recibes la instrucción, como recibes buena palabra, buen vino, buen aceite, buen pan, debes de ser generoso y agradecido con Hashem y de la misma manera compartir en tu muro de tu red social o con tus amigos, tus camaradas en WhatsApp, que tengan acceso a estas enseñanzas. Yo creo que tú puedes discriminar muy bien quién sí, quién no puede valorar tales enseñanzas. Y comparte, no sabes cuántas personas necesitan esta palabra, ¿sí? Hay muchas personas que requieren digamos, un enfoque correcto de la palabra, que hay personas que ni siquiera les interesa, pero las personas que verdaderamente aman a Hashem han asumido un compromiso con Yeshua. Esas son las personas que necesitan esta instrucción. A su vez, toda aquella persona que sufre, que batalla, toda aquella persona con temores, incertidumbres, que están enfrentando ahorita situaciones difíciles, requieren de una buena formación espiritual, requieren elementos espirituales fuertes para salir avante y no ser víctimas de las circunstancias. Y si tú conoces a alguien, si tú sabes de alguien, pues no solamente le recomiendes al pastor, también recomiéndale las enseñanzas, ¿sí?
Y bueno, también decirles que estamos ya venimos ya de celebrar la festividad de Shavuot, la entrega de la Torá, proyectamos la transmisión y fue un momento de convivencia de nuestra asamblea de gran bendición para todos los asistentes. Qué bendición. Y bueno, en unos 4 meses más estaremos celebrando Rosh Hashanah, el año nuevo de Yahweh, el año nuevo que Él estableció en su calendario y que, bueno, nosotros nos remitimos y regimos nuestras vidas espirituales en función de tal calendario. Y ahí viene el año nuevo, ahí viene el 7-2, 5872, hay grandes bendiciones ahí, ¿sí? Y entendemos que cuando celebramos las festividades, porque nosotros no celebramos Navidad, ni el Año Nuevo pagano, ni San Valentín, ni el Día de los Muertos, ni el Día de los Difuntos, ni el Día de los Santos, no sé qué. No, nosotros no celebramos nada de eso. Celebramos solo lo que Hashem ha pedido, celebremos. Así que, eh, pues abre los ojos, abre los oídos y permite que estas ricas palabras que hoy vas a escuchar entren a tu corazón, que entren a tu mente para que ahora sí, con toda confianza, empieces a trabajar en ti mismo. La Torah es una instrucción integral para todas nuestras áreas de vida, las cuales tienen que estar alineadas a la voluntad de Hashem, y cuando lo hacemos, hay éxito. Cuando nos alineamos a la voluntad de Hashem en todas las áreas, sin discusiones teológicas, hay garantía de éxito. No es un espacio ahorita de discusión teológica o de enseñanza teológica. Sin embargo, es importante entender que la Torá es vigente y es eterna, y todo aquel que la estudia con el ánimo de conectarse con el Creador, con el ánimo de cumplir su voluntad, Hashem abre su tesoro, los cielos, y derrama la lluvia temprana y la tardía, la lluvia en su momento. Y es así como vivimos contentos, vivimos felices, vivimos íntegros, como personas íntegras, logramos recuperar la identidad que el Eterno nos ha dado, logramos entender el valor que tenemos como la máxima creación de Elohim, y vamos afirmándonos en una fe sólida, fuerte, una fuerza espiritual que surge de cumplir mitzvot y que equilibra nuestras vidas. ¿Quién no quiere eso? Yo creo que toda persona en su sentido común desea eso, pero no todos están dispuestos a esforzarse para tomar lo que les pertenece. Y ahí está el grave error, ahí está el problema del ser humano, que no está dispuesto a esforzarse para mejorarse integralmente. Y como hemos enseñado, las personas que desean cambiar necesitan también un reemplazo de las ideas que tienen y de sus creencias para que muevan sus vidas en una dirección distinta. Porque hemos enseñado que la persona vive en función no de lo que sabe, sino en función de lo que cree. Entonces las creencias es lo que mueve a la persona, es la que la lleva a tomar sus decisiones, no lo que sabe, sino lo que cree. Entonces, tú vas a ver a una persona, por ejemplo, un creyente promedio, cómo vive, ¿sí? ¿Cómo es su vida? No es como Hashem pide. ¿Por qué? Podrá saber mucho, tendrá muchos años profesando tal fe o tal otra fe, pero al no ser congruente, entonces quiere decir que no cree en eso, sino
en lo que realmente está haciendo de su vida. Entonces, pero la persona que quiere cambiar necesita también un reemplazo de creencias que le permitan transicionar, que le permitan cambiar y desde luego conquistar, renovarse, restaurarse, elevarse y estar en gracia delante de Hashem. Y como pueden darse cuenta, no basta con la palabrería, no basta con el rollo, no, o sea, no basta. Tenemos que trabajar. Tiene que haber frutos de arrepentimiento, frutos de fe, frutos de obediencia, frutos. Tiene que haber evidencia de un cambio integral en la persona y gradual. Y no se puede lograr sin el estudio, interiorización y puesta en obra de la Torá. Díganme lo que quieran, pero no hay otra forma de que la persona logre un desarrollo integral, una elevación íntegra como Hashem ha pedido. Y el trabajo que nosotros tenemos es difundir las herramientas, la filosofía toral, la cultura del cielo, que le permite a la persona romper con sus esquemas y tendencias de vida y adoptar una cultura, un estilo de vida superior, un estilo de vida moral, ético, en constante crecimiento, en constante elevación. Sin la directriz de la Torá no es posible cambiar, y todos aquellos que digan lo contrario, voltéense a ver y volteen a ver su vida o la de los demás y se van a dar cuenta que no es como usualmente se les promete, ¿sí? Pero insisto, una persona que desee cambiar, que verdaderamente ame al Eterno, deja a un lado su mala conducta, sus malos hábitos, su proceder mundano, y toma para sí los hábitos y la cultura que Yeshua tenía y fomentó y difundió también. ¿Qué te parece? Pues bien, creo que me adelanté a la enseñanza, pero bendito el Señor, así de buena está la palabra. Tráete tu cafecito, tráete tu vaso de agua, tráete tu té, tu cuaderno para que hagas tus anotaciones. Ya me imagino, ahorita estás arrastrando el lápiz a todo lo que da. Bueno, te doy tiempo y quiero aprovechar para saludar a Juan Carlos Ramírez, ese Johnny, ¿dónde estás? Dice la canción, repórtate, Johnny. Mi hermanita Angélica María Mendoza, Delphi Chávez, Shalom, Rafael Martínez, Beto Niño, Beto, ¿cómo estás, manito? Mima Galvez, Nora, mi hermanita Nora, Shalom, Román, el hombre del sazonador, Gera Salas, Román García, Connie Ramírez, Julia, mi hermanita Julia, felicidades Julia en tus 17 años. Hashem bendiga tu vida, mi hermana, qué bárbaro, cómo va ese pastel. Mi hermanazo don Héctor García, mi hermanita Ninfa, Shalom, hermanita Berta, Shalom, Claudia Pérez, Shalom, Inesita, bendiciones mi hermana, Alejandro el hombre, bendiciones, Felipe Néstor, Felipe, ¿cómo estás Felipe? Repórtate, no te rías nada más, repórtate. Mi hermanita Isabel Bustamante, Shalom, Shalom a toda esta familia. A ver, Mario Ramírez, bendiciones, Mario, Shalom, bendiciones, Rosy, bendiciones, bendiciones a toda esta gente bonita, toda esta gente valiente que está del otro lado de la cámara. Muy bien, vamos a recitar las bendiciones de la Torá y decimos así: bendigan al Eterno quien es bendito. Bendito es el Eterno quien es bendito por siempre jamás. Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torá. Bendito eres tú, eterno, donador de la Torá. Amén. Muy bien. Hoy vamos a ver un tema, yo diría, de alguna manera, complejo por el lenguaje o la forma más bien en la que está escrita esta parte de la Torá.
pero también fácil a la vez de entender. Sin embargo, hay elementos en la mente de muchos estudiantes occidentales, no judíos, y que empiezan a estudiar esto, eh, que hay una resistencia en ciertas prácticas que la Torah impulsa. ¿Y por qué? Por la mala doctrina, por la mala enseñanza y cantidad de barrabaseses que se enseñan por ahí. Sin embargo, eso hace que una persona que no practique como debe de ser la instrucción, tenga problemas, tenga piedras de tropiezo en su vida. Hace 3 semanas que fue la última emisión, estuvimos enseñando acerca de la santidad que debemos de tener los Kohanim, los sacerdotes, de la exclusividad de ciertas mitzvot que fueron diseñadas arriba en los cielos para el trabajo y el ejercicio del Cohen, del sacerdote, y que son cosas que hacemos nosotros para, para presentar un servicio integral al Creador y a su vez, una persona, así como el pueblo de Israel tiene más mandamientos que el resto del mundo, de la misma manera el pueblo de Israel tiene también mayores privilegios. Es decir, a mayor cantidad de obligaciones también es recíproco y de la misma manera la cantidad de derechos. Igual, una persona entre más mitzvot tenga, también tiene más méritos y a su vez más derechos ante el Creador. Y así es como hay mandamientos diseñados única y exclusivamente para los Kohanim, los sacerdotes, los que están al frente de la congregación. Y son mandamientos muy exclusivos, pero que nos permiten a nosotros desempeñar nuestro trabajo de manera correcta. Hay mitzvot para el estudio, para la enseñanza, ¿sí? Y de hecho los sabios antiguos lo que hicieron fue aglutinar las mitzvot, por ejemplo, de la enseñanza y de la forma de aprender de la Torah en un texto célebre que se llama el Shulchan Aruch. Y ahí está toda la estructura y la pedagogía de la enseñanza de la Torah. Y, y no podemos salirnos de ahí porque dicen los sabios que cuando tú quieres agregar algo, quitas. Y cuando quitas, pues restas. Entonces haces daño. En lugar de hacer un bien, haces daño y engañas a la gente. Entonces, por eso cuando estudiamos Torah y enseñamos Torah, tenemos que apegarnos al canon ya establecido en los cielos para tener al 100% la porción de la Torah que nos corresponde. Y de la misma manera, otros aspectos de la vida del sacerdote, como la oración, el rezo, la plegaria, hay normativa, hay protocolos para hacerlo. Y nosotros, el trabajo de nosotros, pues es aprenderlos y enseñarlos a ustedes ir puliendo todo ese trabajo de tal manera que llegue el momento de la perfección a la ejecución de una mitzvah y eso te permite tener la bendición íntegra cuando tú cumples tal bendición. Por eso hay que ponerle atención al Cohen, hay que ponerle atención al maestro, despojándote de tus propios intereses o de lo que tú piensas que es, porque si empieza a intervenir tu criterio, perdón, pero en el caso de la transmisión de la palabra espiritual no está sujeta a criterios ni de interpretación, ni metodológicos, ni de aprendizaje, ni de estudio, ¿sí? Porque ya están dados y vienen de arriba. Entonces los Kohanim tenemos que ser maestros rigurosos. ¿Qué es riguroso? No se trata de estricto, sino personas que estudiamos a profundidad, ¿sí? Y con amplitud para poder enseñar con profundidad y con amplitud y así tener discípulos prominentes, ¿sí? ¿Y por qué el rigor? Bueno, porque la persona eh, va a recibir instrucción y si la recibe mediocremente va a tener un desempeño mediocre y no es la idea en el estudio de la Torah, sobre todo porque es la palabra de Hashem, es la voluntad de Hashem.
Por eso tenemos que esforzarnos mucho a la hora de prepararnos, de enseñar. Bueno, hablamos de la enseñanza de la Torá, hablamos de la oración, del rezo, de la plegaria, pero también en el higiene personal de los Kohanim, en el caso de la pulcritud, la forma de vivir, el estilo de vida, la indumentaria que ocupamos, el desempeño frente a la congregación. Sí, un Cohen tiene que prepararse, tiene que estudiar, tiene que interiorizar, tiene que vivir para estar ante el púlpito y enseñar una palabra, ¿sí? Y tener la autoridad y el respaldo de Hashem. Y obviamente eso implica enorme esfuerzo, pero a la vez nos da autoridad, nos da respaldo, nos da poder y podemos incidir fuertemente en la persona que quiera elevarse y que quiera aprender, ¿sí? Sí me va siguiendo, ¿verdad? Mm. Y de la misma manera, ante tanto trabajo, Hashem nos da a nosotros privilegios, ¿sí? Porque muchas personas señalan, eh, voy a decirlo así, de manera general, ¿ok? No lo tomes como que lo digo a título personal, pero sobre todo en las religiones occidentales de corte cristiano, tienen el mal hábito de criticar, de murmurar, e incluso hasta inventar historias sobre los pastores. Eh, Sin embargo, lamentablemente, el estilo de vida, la forma de vida y por la doctrina que hay, eso ha llevado a muchos pastores, a muchos siervos eh, no genuinos a estar ante el púlpito, pero también genuinos, ¿sí? Que su papel como pastor no es asumido como debiera ser, o sea, no lo entienden. Y por eso la Torah, a lo largo del libro de Shemot, el libro de Baikra, el libro de Bamidbar y de Devarim, ¿sí? Que son el Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio en español. Eh, digamos, hay las conductas, los códigos de conducta del sacerdote, del Cohen. Y muchas personas pueden decir, pero es que ya no existe el templo, ya no hay Cohen. Perdón, pero el hecho de que no haya templo no quiere decir que Leví desaparezca o el sacerdocio desaparezca. Perdón, pero no es así. Hay trabajo sacerdotal que hay que hacer y tenemos que apegarnos al canon de conducta, a la forma de comportarse, de vestirse, de asearse, de conducirse con uno mismo, con Hashem, con la esposa, con los hijos, con el prójimo, con los amigos, con las ovejas, en la consejería. Es todo un trabajo integral que tenemos que hacer, aparte de nuestro trabajo y nuestro crecimiento espiritual, ¿sí? Que está normado por la Torah. Y por lo tanto, y ya estudiamos y ya leímos hace 3 semanas y en otras más enseñanzas, que Aarón y sus hijos y su descendencia, que se le ha dado el rol del sacerdote, el sacerdocio eterno, eh, podemos decir, dice la Torah, es que ahora conságramelos, dice Hashem, son para mí, son míos, serán santos. Caray, o sea, es una tremenda responsabilidad. Y por lo tanto, cuando somos genuinos, tenemos la fuerza espiritual, mental y emocional y física para poder cumplir con ese trabajo tan enorme que nos ha dado Hashem, ¿sí? Y digo nosotros, los rabinos, los maestros, los judíos, que aceptamos a Yeshua y que venimos a estar frente a una congregación para llevarlas a retornar a la voluntad de Hashem, al servicio a Yeshua, es un trabajo muy arduo, muy difícil en términos de esfuerzo, porque es demandante, ¿sí? Y es así como la Torah misma
nos asigna privilegios, así como hay mitzvot específicos para el sacerdote y mitzvot específicos para el Cohen Gadol, ¿sí? También hay bendiciones particulares o privilegios especiales que Hashem nos da a todos los que somos sacerdotes genuinos y llevamos una forma de vida consagrada, íntegra, en la que somos usados por Hashem y yo digo por mi patrón, por Yeshua HaMashiach, para enseñarles a ustedes a interpretar la escritura, a enseñarles a cómo vivirla y de esa manera logren una vida integral elevada. Entonces, ese trabajo de intermediación espiritual que hacemos verdaderamente es agotador y es cansado. Sin embargo, también tiene sus privilegios, ¿sí? Yo creo que voy a decirlo así muy burdamente. Uno de los primeros privilegios que resalta a la vista es, si bien no la admiración de las ovejas, sí el respeto. O sea, el respeto por la investidura, el respeto por las canas, lo veíamos semanas atrás, el respeto por el conocimiento, la sabiduría y el esfuerzo y el trabajo que un maestro, que un sacerdote realiza, ¿sí? Y eventualmente viene la admiración y eventualmente viene también el disponerse a escuchar, incluso también a servirle a la autoridad pastoral. Y eso está bien y eso es bueno. Sin embargo, cuando no tenemos los pies bien plantados, empezamos a decir disparateces, tonterías y enseñar tonterías y incluso hasta claudicar y blasfemar y hacer cada soncera, que es como hay mucho allá afuera. Y verdaderamente quienes llevamos un estilo de vida ordenado, tranquilo, próspero, en elevación, saludable, deseamos que toda la gente lo tenga, porque sabemos que detrás de todo ese esfuerzo hay bendición. Y sin embargo, a pesar del trabajo, también sufrimos nosotros aflicciones por causa de nuestras propias ovejas. Sufrimos decepciones, frustraciones, confrontaciones, ¿sí? Sufrimos murmuraciones, críticas, escarnios, burlas, que aprendemos a manejar, ¿sí? Que vamos aprendiendo, que vamos caminando y nos vamos a encontrar con ese tipo de cosas y más cuando estamos en un crecimiento constante, sostenido. Vamos a encontrarnos. ¿Por qué? Porque van a llegar a la congregación ovejitas de otros lugares con esas mañas, pues que al menos en mi congregación no las acepto, no las tolero, ¿sí? Y que nos encontramos con ovejitas rebeldes, necias, tercas, algunas groseras, ¿sí? Y que hablan mal del pastor, que critican al pastor. Y lo peor de todo, bueno, lo más serio, que eso se llama Lashon Hara, ya lo estudiamos, es que no se dan la oportunidad de sentarse a platicar y decir, ¿sabe qué, pastor? Usted me cae mal, usted me cae gordo, usted esto, usted aquello, usted el otro. Eh, y yo no entiendo por qué, si es, al menos eh, yo sí doy esa confianza a mis ovejas, ¿sí? No sé en otros lugares, no sé de otros pastores, pero yo sí doy la confianza de toda aquella ovejita que esté resentida, que esté herida, que esté confundida, de sentarnos a tomar un rico café y platicar. ¿Por qué? Porque es necesario que no haya fricciones en el proceso del pastoreo que tenemos. Y trabajamos, insisto, mucho en eso. Eh, yo me considero un líder espiritual esforzado, íntegro, trabajador, y puedo decir cosas muy buenas de mí, pero al final el fruto
de mi trabajo pastoral es el que cuenta, es el que habla por mí. Y al ver el fruto de este trabajo, al menos yo estoy fascinado, ¿sí? Yo estoy fascinado porque yo puedo decir que cuento con un grupo de ovejas en su mayoría nobles, fieles, honestas y que me respetan, ¿sí? Y que están ahí conmigo. Y hay otro pedacito, hay otro grupo que está confundido, pero que yo tengo la confianza de que van a aprender. Y en ese jaloneo, mmm, nos vamos a encontrar con que resulta que el pastor tiene ciertos privilegios. Resulta que el pastor, y eso es mal visto, ¿sí? En una sociedad resentida, en una sociedad mal enseñada, en una sociedad de creyentes confundidos, incluso hasta mundanos, ven mal eso, ¿sí? Y pues lamentablemente, si a mí Hashem me da privilegios, yo los tomo y los comparto, ¿sí? Y estoy feliz con ello. Porque eso habla de que si el pastor crece, si el pastor transiciona, si el pastor se eleva y si el pastor empieza a ser reconocido, respetado, pues eso quiere decir que está haciendo bien su trabajo, ¿sí? Y no me jacto de ello, pero yo tengo un objetivo muy claro: ser el mejor predicador, el mejor pastor judío mesiánico de Latinoamérica. Y lo voy a hacer. Y es un objetivo que me he planteado y Hashem me va a llevar a ello. Pero también deseo que mis ovejitas sean la congregación, la mejor congregación de Latinoamérica, ¿sí? Y para eso eres tú quien tiene que subirse al barco y transicionar y avanzar y dejar atrás las púas, dejar atrás la espada y elevarte y conectarte y ser un discípulo, una talmidá de alta calidad como lo es tu maestro, ¿sí? Entonces, los privilegios que podamos tener son porque Hashem los asigna y Él es el que decide. Y Baruch Hashem que sí hay y seguirá fluyendo y seguirá hablando de nosotros ese fruto, ¿sí? Entonces imagínate el mejor predicador de Latinoamérica, qué privilegios no voy a tener ante Hashem. Pero de la misma manera tú que perteneces a esta congregación. Hoy la Torah nos trae en la parashá de Emor a un aspecto interesante y muy criticado, que es el tema de la santidad que deben de tener las terumim, las terumá, la ofrenda. La sesión anterior hablamos acerca de la santidad de los Kohanim y mira qué casualidad ahora cómo habla de la santidad de las ofrendas. Ofrenda en hebreo se dice terumá, ¿sí? ¿Y qué implica? ¿Cómo podemos traducir terumá? ¿Sí? Porque la traducimos normalmente como ofrenda. Y sí es válido. Sin embargo, parece un término muy de economía, ¿no? La ofrenda, la oferta y la demanda. Entonces, sí es un término que captura en gran parte la esencia de la palabra terumá. Sin embargo, no la capta toda. ¿Qué es una ofrenda? Una ofrenda es una partición de una unidad o de un todo. Entonces, la ofrenda se traduce, sí, como ofrenda, pero también se traduce como es imposible traducirla al español, pero es parte de ti mismo, o sea, dar, ofrendar de ti mismo algo que a ti te pertenece, algo que es tuyo. Cuando lo cedes en ese momento es terumá y se traduce como ofrenda, pero en realidad es dar de ti, pero también tiene otra traducción que es elevarse. Terumá es elevarse. Terumá es elevar. Entonces, a ver, ofrendar, elevar y dar de ti. Entonces, ¿qué significa? Que cuando tú das de ti, cuando tú ofrendas, cuando tú das de ti, te elevas, te conectas. Es decir, tu calidad espiritual se eleva, se conecta.
¿sí? Entonces eso habla de que todo el proceso de terumá, bikurim, ¿sí? ¿Sí te acuerdas qué es bikurim? La primicia, ¿sí? El tema del diezmo, ¿sí? Maser también es muy importante entenderlo, ¿sí? Y tzedakah. Estos cuatro son los cuatro pilares del esquema financiero del reino. Pero sin embargo, en el caso de las terumá, es decir, de las ofrendas, no solamente tiene un aspecto monetario, sino tiene también aspectos de carácter agrario y de carácter ganadero, porque en aquel entonces la producción o el enriquecimiento venía de las actividades primarias, como eran la agricultura, la ganadería, la pesca, la silvicultura, ¿sí? Entre otras. Pero básicamente eso. Entonces, cuando las personas cumplían conforme al sistema de ofrendas que Hashem dio a lo largo de un año, la persona tenía que terminar más elevada que como empezó el año. ¿Por qué? Porque el año ha sido dar, dar, dar. Entonces, la elevación de la persona consiste en dar de sí, ¿sí? Y dar de sí también quiere decir deshacerte de un peso. ¿El peso qué es lo que hace? Bueno, pues esta taza tiene un peso y entre menos café, pesa menos. Entonces, obviamente, cuando yo le tomo café, el peso va bajando, hasta que queda solamente el peso del barro, ¿sí? Entonces, cuando tú das ofrenda, ¿sí? Tú te deshaces de un peso, de algo que traes dentro de ti, y por eso tiendes a elevarte más, porque tienes menos peso. Fíjate qué interesantes situaciones. Ahora, las ofrendas deben de tener una característica invariablemente: santidad. Las ofrendas deben de tener santidad. Fíjate qué interesante. Y en este asunto de la santidad va en concreto en dos sentidos. Quien debe de recibirlas debe de estar en un estado de gracia ante Hashem. Es decir, el Cohen, cuando recibe las ofrendas, debe de tener sus manos limpias. Fíjate. Y recordemos que cuando bendecimos los diezmos y las ofrendas, ¿qué es lo que decimos? Y las tomarás y las pondrás en manos del Cohen y las pondrás frente al altar del eterno tu Elohim. Eso es un procedimiento visible que Hashem estableció y es ponerla delante del altar y luego viene la bendición. ¿Sí? Esto es bien interesante porque la santidad de la ofrenda demanda que quien da la ofrenda tiene que ser como Hashem manda. Si no, la ofrenda ya está corrompida. ¿Ok? Y si el Cohen, al recibir la ofrenda, no está conforme Hashem pide, entonces el Cohen, es decir, no está en santidad y recibe una ofrenda que está en santidad, la corrompe. Y por tanto la persona no recibe la bendición que encierra el dar ofrenda. Entonces, el asunto de la santidad, tanto de la ofrenda como de quien la recibe para bendecirla, se resume en que ambos estados deben de ser santidad. Ahora, la ofrenda santa habla de quien la ofrenda. Entonces, si yo recibo una ofrenda con toda la estructura toral como debe de ser, significa que esa persona es santa y su ofrenda es santa. Y es así como yo al recibirla santa, y si estoy en santidad, cuando bendecimos la ofrenda, ¡pau!, le llega la bendición a la persona. Pero si la persona tiene un estilo de vida
en el que cuida su santidad personal, cumple con el Eterno como debe de ser, y trae su ofrenda, y el Cohen no está en santidad, lamentablemente hay un bloqueo. Y la Torá misma enseña que si el sacerdote no está en santidad, no puede tomar la ofrenda. ¿Por qué? Porque es santa. ¿Sí? Bueno, el otro escenario. Una persona que no tiene cuidado de su santidad personal, pero se esfuerza y dice, bueno, voy a ofrendar, voy a diezmar, voy a dar la primicia, voy a hacerse de acá con el prójimo. Si esta persona, ojo con esto, si esta persona corrompe la ofrenda, entonces cuando viene a manos del Cohen para que sea bendecida, hay un cortocircuito. ¿Sí? El cortocircuito consiste en que las finanzas de la persona no va a recibir bendición. ¿Por qué? Porque está corrompida la ofrenda. ¿Ok? Tercer escenario. La persona que trae ofrenda, pero que no trae la actitud correcta al momento de dar, cortocircuito también. El Eterno demanda, escuchen bien, en la Torá, en el libro de Vaikra, capítulo 22, establece las condiciones de cómo él pide la ofrenda, cómo desea que sea. Y voy a mencionar una palabra, ¿sí?, que él aplica. Y traerás ante el Cohen la ofrenda, ojo, sin defecto. Sin defecto. Insisto, cuando hablamos del tipo de ofrenda, de la calidad de la ofrenda, estamos hablando de quién está ofrendando. ¿Sí entiendes esto? Entonces, si el Eterno dice, traerás ofrenda sin defecto, se está refiriendo que cuando tú vayas a ofrendar, tú tienes que estar en santidad. Porque de otra manera, cuando yo reciba la ofrenda y esté invocando la bendición sobre ella, sobre ti va a haber un cortocircuito. Y es por eso que muchas personas que dicen, es que yo voy a prosperar cuando diezmo, yo voy a prosperar cuando ofrendo, y creen en eso y su actitud es la correcta, van a recibir bendición, el dinero rinde, el dinero crece, Hashem, pones la plataforma para que Hashem te bendiga. Porque, ¿qué es lo que hacemos? Sacamos nuestros recursos, nuestros bienes de lo profano, y al cortarlo, lo traemos a la arena de lo santificado. Pero si esa ofrenda es, bueno, voy a dar nomás por no dejar, ojo, voy a dar por no dejar, voy a dar porque todos dan y yo no quiero quedar mal, fíjate bien. O, bueno, me tocaba diezmar, pero hoy no voy a diezmar, pero la otra sí. Y cuando diezmas, no diezmas correctamente, sino que, pues ahora sí que nuevecenteas o ochenteas y dices que es ofrenda. Entonces, hay personas que hacen eso. O hay personas que hacen como que toman el sobre o como que depositan, pero en realidad no hacen eso, pero están manejando una imagen. Bueno, todos estos elementos es corrupción, ¿sí? Lo mismo las primicias, ¿sí? Las primicias, yo lo he explicado, son 3 veces al año, en qué consisten y cómo se deben de hacer. Y por ejemplo, déjenme hacer un paréntesis porque fue una práctica que ocurrió en este Shavuot, que es la segunda primicia que se entrega del año. ¿Y qué es lo que pasó? Ocurrió un fenómeno muy curioso. Hubo personas que sí trajeron su primicia, su bikurim, ¿sí? Y que sí cumplieron. Y que hubo otras personas que dijeron, bueno, pues no traigo primicia, pero voy a ofrendar. O sea, y hay que aclarar algo.
no es ofrenda, ¿sí? Es primicia. Sin embargo, hubo un grupo de personas que sí se formaron para recibir la bendición que corresponde cuando alguien entrega primicia. Bueno, yo al ver el fenómeno dije, bueno, o sea, esto no es congruente, esto no es lo que dice la Torah, pero el corazón de la persona, hubo personas conscientes que dicen, bueno, yo sé que no es Bikurim, sin embargo, yo quiero ofrendar, o sea, ese corazón es genuino, ¿sí? Y no se corrompe esa ofrenda, ¿sí? Pero cuando la persona hace pasar una ofrenda por un bikurim, una ofrenda por un diezmo o un diezmo incompleto, corrompe sus propias finanzas. Y cuando viene la bendición, imagínate pronunciar una bendición que corresponde al diezmo y a la ofrenda, es decir, terumá y maser. Y yo le pido a Hashem que active tus finanzas, que active bendición sobre tus finanzas no se van a activar. Al contrario, te va a restar, te va a quitar, porque estás manejando algo que no te corresponde. El diezmo y la ofrenda, el bikurim y la sedacá no es tuyo, no te corresponde. Y en el caso de los diezmos, por ejemplo, en el lenguaje coloquial dicen, es que voy a dar los diezmos, perdón, pero no es que tú des diezmos, es que estás devolviéndole a Hashem mediante un vehículo visible lo que es de él. Entonces tenemos que empezar a manejar el lenguaje correcto y hay que hacerlo de la manera correcta. ¿Sí? Hubo personas que Baruch Hashem me decían, pastor, explíqueme bien cómo es una ofrenda, cómo es Bikurim. Y ya les explico. Y resulta que esas personas que preguntaron y que, digamos, están en ese proceso de apegarse a la cultura del cielo, al final no lo hicieron. ¿Por qué? Causas múltiples, ¿sí? Pero ahí está eso, o sea, ¿cómo quieren bendición si no hacen las cosas como Hashem pide? Bueno, ahí es donde entra el problema de la crítica, de la discusión, de la murmuración contra los privilegios que pueda tener un Cohen. Y para justificar la impiedad del corazón de la persona dicen, es que el pastor, es que esto otro. Nosotros como congregación judío-mesiánica no pedimos diezmos, no pedimos ofrendas, nada, nada. Nosotros le enseñamos a la gente y la gente decide si quiere hacerlo o no quiere hacerlo. ¿Sí? Y si quieres hacerlo, Baruch Hashem. Y si no quieres, Baruch Hashem. Es tu problema. ¿Sí? Pero las personas que vienen de otras congregaciones, que vienen con una enseñanza equivocada, pues resulta que critican y empiezan a golpear y empiezan a murmurar. Pero bueno, eso es muy evangélico, eso es muy propio. Incluso hay un ala o un sector de las iglesias cristianas que se promulgan contra el diezmo y lo atacan con una ferocidad que, bueno, pues uno que está de este lado dice, caray, o sea, qué bárbaro. Pero esos que atacan son los que tienen a sus congregaciones bien pobres, ¿sí? Necesitadas. Y diciéndoles que no cumplan la voluntad de Hashem. Y hay otros argumentos muy severos, que pues al menos a mí no me afecta. Pero dicen que no, pues que el pastor que se ponga a trabajar, ¿por qué le voy a dar mi dinero? Fíjense la ignorancia tan grande que hay. Y yo cuando escucho eso digo, qué lástima, o sea, pues por eso estás pobre, por eso batallas, por eso no completas, por eso la langosta, el pulgón, el saltón está en tus finanzas y no te van a rendir jamás. ¿Por qué? Porque piensas así. Y si ustedes se fijan, para mis estudiantes, para mi congregación y para aquellos que se han integrado, si ustedes se fijan, en toda la Torah, en ninguna parte van a encontrar que los Kohanim andan detrás de los diezmos, ni de las ofrendas, ni de los nada, en ninguna parte van a estudiar o van a encontrar que se andan pidiendo los diezmos y las ofrendas. No es legal, no es legítimo y no es correcto
pedir diezmos, ofrendas, primicias, ni obligar a la gente a que haga sedacá. No es toral. Nosotros enseñamos y las personas que deseen hacerlo lo van a hacer y van a ver el resultado. Por eso nosotros somos muy estrictos y yo les he dicho, mira, sobre todo cuando se acercan ciertas fechas, por ejemplo el Día de los Muertos, ¿sí? Que es por ahí en noviembre, 30-31 de noviembre, que coincide con la celebración de Halloween. No, Halloween es en octubre y a finales de 31 de noviembre de octubre es Halloween. 29 y 30 o 30-31 de noviembre, algo así, o 31 de noviembre, día 1 de diciembre. Por ahí va. Bueno, se nota que no estoy muy relacionado con eso. Es 1 y 2 de noviembre, algo así, Día de Muertos. Y no el Día de los Santos Muertos, de los niños muertos. Bueno, no estoy criticando, que quede claro. Pero hay muchos miembros de muchas iglesias que aún visitan los panteones y llevan flores y llevan cosas ahí y ofrendan a los cuerpos de las personas que vivieron tiempo atrás, ¿sí? Entonces sacan de sus finanzas para ofrecer a sus muertos. Entonces yo les digo, mira, cuando se acercan esas fechas, si tú vas a partir tus finanzas para ofrecer a los muertos, para llevar flores, llevar coronas y cosas de esas, ni metas tu dinero al alfolí. Yo se los he dicho, mi congregación lo ha escuchado y lo tienen claro. O sea, ni cortes tus finanzas ni me las metas ahí. ¿Por qué? Porque me vas a meter un dinero contaminado, un dinero que está corrompido. Y así no puedo aceptar, porque yo ese recurso voy y lo levanto ante el Creador. Entonces cuando bendecimos los diezmos, no sé si te acuerdas que dices, y no he dado de ello a los muertos. Fíjense bien, ¿sí? Entonces es importante atender la santidad de las ofrendas para entregarlas. Y de la misma manera el Cohen tiene restricciones. O sea, yo no puedo tocar la ofrenda santa si mi estado de gracia no está vigente. Por eso yo no puedo aceptar una ofrenda, un diezmo corrompido. Pero también yo debo de estar en un estado de gracia para poder recibir esos recursos. Y déjame te leo. En el capítulo 22, verso 1 dice así: habló Yahweh a Moshe diciendo, di a Aarón y a sus hijos, ojo, que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado y no profanen mi santo nombre, yo Yahweh. ¿Por qué nos vamos a abstener de las cosas santas que ofrece el pueblo? Diles, todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones, que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Yahweh. ¿Qué es la consagración? Terumá, Bikurim, Tzedakah. Eso es muy importante, Tzedakah es muy importante, ¿sí? Las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Yahweh, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia, yo Yahweh. Cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso o padeciere flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquier cosa de cadáveres, o el varón que hubiere tenido derramamiento de semen, o el varón que hubiere tocado cualquier reptil por el cual será inmundo, u hombre por el cual venga a ser inmundo conforme a cualquier inmundicia suya, la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. ¿Qué les parece? Es decir, está hablando de las restricciones que uno tiene cuando estamos frente a las cosas sagradas que el pueblo de Elohim está presentando en el templo. Entonces, eso habla de que nosotros como pastores, como sacerdotes, tenemos que tener mucho respeto por las cosas santas que ustedes ponen frente al templo de Hashem, porque si no hay cortocircuito. Entonces tenemos una gran responsabilidad nosotros como sacerdotes cuando ustedes
cumplen como debe de ser en su relación con Hashem y presentan sobre todo sus ofrendas, sus diezmos, sus primicias y cuando se hace sedacá. Entonces es impresionante cómo el Eterno dice, a ver, cuidado, si estás inmundo no puedes tomar de lo que está ahí que mis hijos han traído. Fíjense nada más. Entonces, se dan cuenta, cuando un sacerdote, cuando un pastor está sucio delante del Eterno y se atreve a tomar lo que el pueblo en santidad ha traído, qué barbaridad, o sea, qué falta de respeto, qué trabajo tan mugre están haciendo esas personas. Entonces, de ahí el desprestigio que el cuerpo pastoral en todo el mundo ha incurrido. Ustedes han sabido, pastores homosexuales, pastores bisexuales, pastores inmorales, pastores ojos alegre, pastores viciosos, ¿sí? Y que están en el púlpito y haciendo un trabajo sacerdotal que no tienen el menor temor de Elohim. Otra forma de presentarse impuro y sucio ante el altar es traer a la mesa de los hijos de Hashem, traer un pan corrompido, un aceite rancio y un vino sucio o mezclado. Es decir, la palabra que vamos a dar cuando está corrompida, cuando es mala doctrina, o que no estudiamos, que no nos preparamos y hacemos un servicio mediocre y de mala calidad, que no es mi asunto. De la misma manera, estamos corrompiendo el redil de nuestro Yeshua HaMashiach, y qué vergüenza y qué asco. Otra de las cosas u otra de las prácticas es, si yo soy el responsable del púlpito, ¿sí? El responsable del templo, y no voy a poder estar presente, tengo que nombrar a una persona cuyo estilo de vida esté consagrado a Hashem. Por ejemplo, yo no podría, vamos a suponer, si yo tengo a mi hijo varón, ¿sí? Mateo, por ejemplo, Mateo pues está chavalito, pero si Mateo llega a tener 17 años, 18 años, y yo por el trabajo que tengo de cuidar otras ovejas en otras ciudades o en otros países, le digo, Mateo, te vas a quedar tú y vas a predicar tu hijo. Pero si Mateo no conoce bien la Torah, si Mateo no tiene una buena relación con Hashem, si no estudia, si no ora, si no hace plegaria, si no tiene los elementos necesarios, yo no puedo poner a Mateo en el púlpito y dejarlo aunque hable muy bonito. Cosa que yo me voy a encargar de que Mateo, el día que esté en el púlpito, va a ser mejor que yo. ¿Sí? Entonces, pero si yo dejo una persona inadecuada al frente, de la misma manera, estoy corrompiendo la santidad del púlpito y corrompiendo mi trabajo sacerdotal, y a su vez afectando las cosas santas que el pueblo de Yahweh trae al frente. ¿Cómo es? ¿Sí? Y dice Hashem en el verso 9, guarden pues mi ordenanza para que no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando la profanen. Yo, Yahweh, que los santifico. Ninguno comerá cosa sagrada. El huésped del sacerdote, el jornalero, no comerán cosa sagrada. ¿Pero por qué no? Porque están en estado de inmundicia, porque están corrompidos, etc. Y empieza a nombrar, ¿sí?, las personas que dependen del sacerdote, que deben de estar en estado de santidad para poder compartir lo que el sacerdote asigna, ¿sí? ¿Qué te parece la enseñanza? Espero te esté gustando. Sí, aprovecho para saludar a Connie Ramírez, mi hermana María Antonia, Shalom, Pina, bendiciones, Rosy, Cristi Perales, bendiciones, mi hermana, Shalom, Norma Iliana, bendiciones, mi hermanita Rosa María Vega, bendiciones a todos ustedes, Claudia Yanet, mi hermana, gracias por
por la ilustración. Te agradezco, mi hermana. Ok, excelente, gracias. Sí, aquí Claudia nos está indicando 31 de octubre Halloween, 1 de noviembre Los Santos Niños Difuntos, 2 de noviembre el Día de los Muertos. Gracias, Claudia, gracias. Nereida, bendiciones. Mi hermanazo Guadalupe Medina, bendiciones, mi hermano Sara Luna. Yesenia Sánchez, mi hermanazo Don Luis Morán Mendoza. Irene Martín, mi hermanita Marta López, Esmeralda Vázquez, Claudia Reyes, mi hermanita, bendiciones hasta la Ciudad de México. Shalom, shalom. Berito González, bendiciones. Flores Espinosa, shalom, shalom a todos. Mi hermanita Yara Patricia, Graciela Martínez, bendiciones. Shalom, shalom. Qué alegría, qué gusto a toda esta gente valiente. Pues, ¿qué les parece, familia? O sea, no es nomás, ahí voy a ofrendar porque se me ocurre, no. O voy a tomar los diezmos y las ofrendas nomás porque soy el pastor. No, papá. Hay mucho trabajo y mucha responsabilidad detrás de todo eso. ¿Cómo ves? Si tienes alguna pregunta, con toda confianza. Mi hermanita Juanita Alba. Juanita, bendiciones. Shalom hasta la Ciudad de México. Muy bien. Dice Hashem: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Yahweh, para que sea aceptado, ofreceréis. Y empieza a dar directriz del tipo de ofrenda y cómo tiene que ser. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Entonces, aquí me está hablando Hashem y me dice: mira, toda cosa que haya sido ofrecida con defecto no vas a aceptar. Y yo quiero compartirles, de verdad, yo quiero compartirles que cuando voy a bendecir las ofrendas y los diezmos, delante de Hashem se los digo, cuando toco el sobre, algo me dice que no está bien. En verdad se los digo. Se los puedo decir así, miren, hay insabor, hay amargura, hay inconformidad, ¿sí? Hay ira, hay muchas cosas que se detectan en el momento en que entro en contacto con lo que tus manos tocaron, ¿sí? Y entonces, en la torre, o sea, esto es increíble, te lo digo porque es mi experiencia como sacerdote. Y yo digo, por eso en nuestra congregación no les pido que pongan nombre, porque no quiero saber, ¿sí? Pero hoy te digo, si tú vas a ofrendar, si vas a diezmar, de verdad, hazlo correctamente. O sea, no te engañes. Yo les he enseñado y les he dicho: mira, si vas a ofrendar con mala actitud, o si vas a diezmar con un corazón no adecuado, no lo hagas. Mejor no lo hagas, porque ni a mí ni a nadie nos estás haciendo un favor, sino tú estás provocando un cortocircuito en tus propias finanzas, ¿sí? Y bueno, y es así como explicamos el tema de la ofrenda santa. Mira, dice el Eterno: tú, Cohen, no recibas cosa corrompida, pero a quien da la ofrenda dice: tú no ofrezcas cosa corrompida. ¿Y por qué? Pudiésemos decir, porque Hashem dice: porque profanáis mi nombre. Porque quien dio esta instrucción es Hashem. Y la raíz de todo bloqueo financiero es la profanación del nombre de Hashem. Hay personas que dicen: es que eso es para los judíos, es que ya no hay templo. No, hombre, no conocen lo que están diciendo, no tienen la menor idea de lo que están diciendo. Se están
acarreando problemas financieros tremendos. Es que a mí me va bien, pastor. Bueno, sigue así, pero el dinero no te rinde. O sea, hay problemas. Entonces, ¿por qué? No es el hecho de no dar. Es el hecho de que estamos profanando el nombre. ¿Sí? Y cuando ofreceréis sacrificio de acción de gracia a Yahweh, lo sacrificaréis de manera aceptable. Guarden pues mis mitzvot y cúmplanlos. Yo Yahweh. Y no profanen mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Yahweh que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim. ¿Sí? Estamos estudiando, Isabel, el capítulo 22, perdón, del libro de Levíticos, verso 1 hasta el 33. ¿Sí? Yo les estoy explicando la Torah escrita con la Torah oral. ¿Qué les parece? Entonces, familia, yo creo que ha llegado el tiempo de hacer las cosas bien. Insisto, si vamos a ofrendar, a diezmar, a presentar bikurim, es decir, la primicia, y hacerse de acá, es decir, misericordia con el extranjero. Sedacá es con el extranjero, con la viuda, con el huérfano, con el necesitado y el afanado. Con ellos se hace misericordia. ¿Sí? Lo que es la primicia, las primicias, bikurim, terumá y maser, es decir, diezmo, ofrenda y primicia, eso le corresponde a cada uno de ustedes en su corazón entregarlo en el templo. Y a su vez cumplir con Shabbat, porque acuérdate que Shabbat desenvaina economía, desenvaina finanzas, ¿sí? La bendición de los diezmos desenvaina, te abre. Entonces, si el Eterno ve que tú diezmas, ofrendas, haces sedacá, tienes tu bikurim, cumples con las fiestas sagradas, porque de hecho es el tema que sigue las fiestas sagradas. Fíjate cómo hay una secuencia espiritual lógica para las finanzas. Hay personas que dicen, por ejemplo, no, pues para qué diezmo, no ofrendo, no pasa nada. Por eso estás restringido económicamente. Por eso. Pero si diezmas, ofrendas, haces bikurim, haces sedacá, pero no guardas Shabbat, también hay problemas. Pero si guardas Shabbat y ofrendas y haces bikurim y das tu maser y haces sedacá, guardas Shabbat y recibes la bendición, pero no haces fiestas, también estás bloqueado. Entonces es una serie de instrucciones, todas complementarias, ninguna excluyente, que hacen que te abran los cielos. Por eso una persona entre más mitzvot tiene, más privilegios tiene. ¿Sí? Y es así como llegamos al término de nuestra enseñanza. ¿Sí? Y bueno, yo considero, yo te diría, si tienes un problema con dar, siempre vas a tener problemas con tus finanzas. Siempre. Y yo te diría, atrévete a ser curioso y a probar esto. Próximamente vamos a reanudar nuestras enseñanzas del Seminario de Sanidad Económica y Financiera, ¿sí? Que va a ser de gran bendición. Estas no las transmitimos, esas las damos solamente para los miembros de la congregación, ¿sí? Pero para nuestras ovejitas que están a nivel internacional, con ellos compartimos. Pero yo quiero pedirte una cosa, mira, si eres una persona progresista en las cosas espirituales, yo te diría que te animes a cumplir con la estructura financiera del reino. No te vas a arrepentir. Pero si seguimos manteniendo una forma de creencia atrasada, tercermundista, difícilmente vamos a poder estabilizar y tener abundancia en nuestras vidas.
Soy el Roe Fernando Isaac, Roe de la Congregación Judío Mesiánica Java Ministerios, transmitiendo desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, para todo el mundo. Shalom.